Aleluya, aleluya. Bendito seas, Padre, Señor del cielo y tierra, porque has revelado los secretos del reino a la gente sencilla. Aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo decía Jesús: ¿a qué se parece el reino de Dios? ¿A qué le compararé? Se parece a un grano de mostaza que un hombre toma y siembra en su huerto, crece, se hace un arbusto y los pájaros anidan en sus ramas. Y añadió: ¿a qué compararé el reino de Dios? Se parece a la levadura que una mujer toma y mete en 3 medidas de harina hasta que todo fermenta. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Martes 27 de octubre. En la primera lectura de hoy, que sigue la carta a los Efesios, Pablo con las recomendaciones sobre la vida de cada día, esta vez en las relaciones entre marido y mujer. La invitación al mutuo amor se basa en la voluntad originaria de Dios en el Génesis, cuando creó el hombre y la mujer, y quiso que los dos fueran una sola carne. Por eso, que cada uno de ustedes ame a su mujer como a sí mismo y que la mujer respete al marido. Recomendación que vale hoy para los matrimonios. Bendiga a Dios los matrimonios en este día, cuando en la primera lectura de la misa de hoy, Pablo nos da esas recomendaciones tan válidas para la familia, para el matrimonio, en medio de tantas dificultades. Pasamos al Evangelio. Sencilla la comparación. La comparación de los granos de mostaza o del grano de mostaza y de la levadura. 2 breves comparaciones le sirven a Jesús para explicarnos cómo actúa el reino de Dios en este mundo. El grano de mostaza que sembró un hombre y la levadura con la que una mujer quiso fabricar el pan para su familia. La semilla de mostaza, aunque aquí no lo recuerda Lucas, es en verdad pequeñísima y sin embargo tiene una fuerza interior que la llevará a ser un arbusto de los más altos. Un poco de levadura es capaz de transformar 3 medidas de harina, haciéndola fermentar. A nosotros nos suelen gustar las cosas espectaculares, solemnes, y hacer posible y rápido. Ya, queremos sembrar la semilla, a los 3 meses está recogiendo cosecha. En cambio, Dios o el estilo de Dios es diferente. ¿Cuántas veces, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, y en la historia de la Iglesia, Dios se sirve de medios que humanamente parecen insignificantes, pero consigue frutos muy notables? La Iglesia empezó en Israel, pueblo pequeño, en el concierto político de su tiempo.
una iglesia que fue animada por unos apóstoles que eran personas muy sencillas, pescadores, campesinos, en medio de persecuciones que parecía que iban a sucumbir en la iniciativa de Jesús, o que iba a sucumbir esa iniciativa de formar una comunidad. Pero como el grano de mostaza y como la pequeña porción de levadura, la fe cristiana fue transformando a todo el mundo conocido y creció hasta ser árbol en el que anidan generaciones y generaciones de creyentes. Así crecen las iniciativas de Dios. Esa es la fuerza expansiva que posee su palabra, porque es viva y eficaz, como la que ha dado en el orden cósmico a la humilde semilla que entierra el agricultor, y esa humilde semilla muere para dar fruto. Estas palabras de Jesús corrigen nuestras perspectivas, nuestros planes, nuestros proyectos, a veces muy ambiciosos, pero quizás no cuentan con la bendición de Dios o con el querer de Dios, porque son nuestros planes y no la voluntad de Dios. Nos enseña a tener paciencia y a no precipitarnos, a recordar que Dios tiene predilección por los humildes y los sencillos, y no por los que humanamente son aplaudidos por su eficacia. Su reino, que es un reino de justicia, de paz, que es una persona maravillosa, Jesús de Nazaret, su palabra, su evangelio, su gracia, actúa también hoy humildemente desde dentro, vivificado por el Espíritu Santo. Dejemos actuar el Espíritu Santo en nuestra vida, hoy en los matrimonios, hoy en la familia, como dice la lectura de San Pablo en la misa de hoy. No nos dejemos desalentar por las apariencias de fracaso o de lentitud. La iglesia sigue creciendo con la fuerza de Dios en el silencio. Un árbol seco que cae estrepitosamente hace mucho ruido y puede provocar un escándalo en la iglesia. Fijémonos más bien en tantos y tantos árboles que silenciosamente dan mucho fruto y están creciendo. Abunda más el bien que el mal, aunque sea en el silencio. Temas prácticos nos ha presentado la palabra de Dios hoy. Temas muy conocidos, pero quizá los hemos olvidado o no hemos profundizado en esos temas que trae el Evangelio, nos presentó el Evangelio de hoy. Por ejemplo, el reino de Dios. ¿Cuántas veces hemos escuchado esa palabra? El reino de Dios está cerca. Conviértanse porque el reino de Dios está cerca. Hemos meditado, ¿qué es el reino de Dios? El reino de Dios es una persona. El reino de Dios no es una ideología, estas ideologías que destruyen la persona, como escuchamos el domingo, ayer también, que el pueblo judío, los fariseos, los doctores de la ley estaban pendientes de las leyes, del legalismo, pero no estaban pendientes de la problemática de las personas. Y por eso Jesús encontró tanto enemigo, porque Jesús hubo un momento de que se apartó del legalismo para salvar a la persona, para curar a la persona. El caso de ayer, que la mujer
18 años encorvada por el peso del espíritu del mal, y el Señor la liberó a pesar de ser sábado. Entonces hoy el Señor nos trae esa palabra tan grande, el reino de Dios, que es Jesús de Nazaret. Y luego nos presenta la fe y coloca esos dos ejemplos, nos ha ilustrado la fe con esos dos ejemplos, la semilla de mostaza y la levadura. La fe. Nos hemos preguntado por nuestra fe. ¿Es una fe adulta? ¿Es una fe pequeña, muy débil? ¿O nuestra fe va creciendo en la medida que vamos escuchando el Evangelio? La fe es vida, la fe es una palabra. Así como el reino de Dios es una persona, la fe es una palabra, es vida. Como el ejemplo del misionero aquel, de la misionera, que salieron a darle el pésame porque había muerto su hijo. Dijo, no, a mí no se me ha muerto ningún hijo. Era una mujer de Eucaristía, de fe. Señor, a la persona que le estaba dando el pésame, a usted sí se le murió el hijo hace días. Hace muchos días se le murió el hijo, señora, porque usted vivía cerca de la iglesia y nunca la veo en la Eucaristía, nunca escucha la palabra de Dios. A mí no se me ha muerto el hijo. Estoy muy aferrada en Dios, mi fe está viva. La fe se nos puede morir. Atentos, la fe se nos puede morir, porque es una palabra viva, es un regalo de Dios. Jesús nos ha revestido de fe en el bautismo. Revisemos hoy, esos dos mensajes. ¿Quién es el reino de Dios? ¿Y cómo está mi fe frente a la palabra de Dios? Gracias, Señor, por invitarme a reflexionar sobre estas realidades de nuestra vida. ¿Qué es el reino de Dios y cómo está nuestra fe frente a Dios? ¿Una fe viva, una fe comprometida o ya se murió nuestra fe? Señor, gracias por las familias, bendice a los matrimonios. Hoy que San Pablo le da una recomendación a los matrimonios, bendice a los matrimonios, bendice nuestra fe. Señor, danos la gracia de que nuestra fe cada día sea más adulta, sea más grande. Y con San Juan Pablo II decimos, la fe se fortalece dándola. Y los bendigo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hola, gracias por ver este video. Te invito a que te suscribas en mi canal de YouTube, El Discípulo, Conversión y Vida, donde estamos orando por ti y por tu familia, por su santidad el Papa Francisco, por todos los sacerdotes del mundo, por tu párroco, por toda la iglesia del mundo entero. Queridos hermanos, suscríbete a mi canal, dale a la campanita para que te llegue la notificación todos los días. Dale me gusta y deja tu comentario. Gracias, les habló Tony Márquez, el discípulo.